El proceso de carga inalámbrica es una de las últimas novedades disponibles en nuestros teléfonos. ¿Quieres saber cómo funciona? ¿Quieres saber qué teléfonos tienen disponibles carga inalámbrica? Quédate con nosotros en Autopista Ideas. Hoy vamos a revisar cargadores inalámbricos. Estas bases son dispositivos que transmiten carga inalámbrica hacia nuestros teléfonos por medio de un campo electromagnético. Para ello, tanto la base como nuestro teléfono cuentan con bobinas de inducción. Este es un método muy útil que puede ser muy bueno cuando uno desea cargar nuestros celulares sin tener que depender de un cable. Sin embargo, puede también ser un método un poco más lento, pero no por ello menos efectivo. Normalmente esta característica ha sido establecida para teléfonos de gama media o alta. Sin embargo, algunos de estas bases traen ciertos adaptadores que nos permiten poder realizar carga inalámbrica para teléfonos de una gama menor. Muy bien, vamos a ver ahora un modelo súper básico de un cargador inalámbrico. Este es un modelo de la marca QI. Es un modelo que indica que funciona únicamente cuando colocas el teléfono encima. Es un modelo súper sencillo, lo consiguen en el mercado por un valor súper módico. Es un modelo realmente hecho en China. Y vamos a probar cómo funciona y a demostrar cómo funciona el tema de la carga inalámbrica con este modelo. Lo abrimos. ¿Qué tiene el equipo por dentro? Bueno, tiene la base. Es una base, como ustedes pueden ver, blanca. Esta base es importante decir que es solamente un transmisor de energía, no tiene una batería interna, es decir, no almacena energía, lo cual indica que para poder cargar el teléfono tenemos que estar conectados, tenemos que conectar la base a una fuente de poder, puede ser en este caso una computadora portátil o de escritorio. Tenemos también lo que son los cables adicionales. En este caso este paquete trae unos adaptadores, que son los adaptadores para los teléfonos que no soportan carga inalámbrica. Tiene también el cable USB, el cual se conecta a la base para poder transmitir la corriente. Lo conectamos en esta parte de aquí y el otro extremo se coloca tanto como a una portátil, a una computadora de escritorio, a un puerto USB, o si tienen puede conectarse tal vez a la corriente con un adaptador. Estos son los adaptadores para los teléfonos que no soportan carga inalámbrica. Los reconoces el diferente tipo por las puntas. La primera punta que tengo en mi izquierda, esta que está aquí, es la punta de Android y la otra es la punta de iPhone. Este de aquí es el manual en el cual indica la forma correcta de utilizar el equipo. Es un equipo súper sencillo. Cuando lo conectas, como pueden ver, tiene una luz roja que indica que el equipo está recibiendo corriente y está listo para transmitir. Es decir, está listo para cargar nuestro teléfono. El siguiente paso es coger un teléfono. En este caso vamos a coger un Huawei Android que no tiene capacidad de carga inalámbrica. Le colocamos el adaptador. Lo encendemos un momento. Este es un teléfono que está súper descargado, a punto de apagarse. Y la almohadilla o la bobina la colocamos en la parte de abajo. Lo siguiente es verificamos que el teléfono efectivamente está a punto de descargarse y lo que hacemos es colocarlo sobre la base para que pueda proceder a cargarse. Aquí podemos ver cómo el teléfono comienza a cargarse encima de la base. ¿Cómo saben ustedes que el teléfono está cargando? Cuando colocas el teléfono encima de la base, la luz roja que tiene la base cambia de color y se torna en un color azul. Eso indica que ha hecho conexión las bobinas del equipo y están transmitiendo energía. Aquí vemos una demostración adicional con el teléfono Huawei de Android. Podemos ver cómo se coloca en color azul la base. Y vamos a ver también cómo reconoce un iPhone 8 sin adaptador la señal de la base. Hay muchos beneficios del uso de carga inalámbrica. Por ejemplo, un menor desgaste del conector físico de nuestro teléfono, con lo cual nos ahorraríamos mucho en visitas de servicio técnico. Otro punto importante es la comodidad.
simplemente colocar el teléfono encima de la base y poder seguir haciendo nuestras actividades sin darle que estar buscando el conector. A veces el cable se afloja, no va a ser buen contacto. Todo eso te evitas simplemente con el uso de la carga inalámbrica. Este servicio de carga inalámbrica es un proceso universal. Significa que está disponible la misma base, puede dar batería o puede dar carga a teléfonos Android, a teléfonos iPhone. Nos evitamos este problema de que cada teléfono y que cada proveedor tiene un tipo de cable diferente. Y otro punto importante también es que este servicio de carga inalámbrica está cada vez siendo mucho más popular, por ende está disponible para dispositivos que no son necesariamente teléfonos. Está disponible en este momento para smartwatch, para algunos, está disponible para algunos tipos de AirPods, está disponible para algunos tipos de tablets, lo cual permite en determinados casos y determinados modelos de equipos de carga inalámbrica que podamos cargar más de un dispositivo a la vez. O, como ha pasado recientemente, hay empresas que están sacando, por ejemplo, lámparas de noche que incluyen carga inalámbrica. Si bien hay varios modelos de bases de carga inalámbrica, debo confesar que yo personalmente prefiero las bases que son inclinadas, ya que me parece que es mucho más sencillo poder tenerlas en tu escritorio y ver, en el caso que te entre una llamada, que en el caso de que quieras mandar un mensaje o revisar un mensaje de WhatsApp. Me parece que son súper prácticas y personalmente son las que yo les aconsejo. Pero obviamente es un tema de gustos. Ahora vamos a revisar qué equipos vienen con carga inalámbrica. Samsung, todos a partir del Galaxy S7. En el caso de Apple, todos a partir del iPhone 8, incluidos sus nuevos teléfonos. Google, Pixel 3 y Pixel 3XL. Sony, Xperia XZ2, XZ3. Xiaomi, el Mi Mix 3. Huawei tiene 2 modelos, entre otros. Ahora también quisiera revisar contigo dónde más viene incluida carga inalámbrica. Como puedes ver, hay muchas bases que también se han creado para poder cargar más de un dispositivo a la vez. Además de esto, tenemos diferentes utensilios o muebles que podemos utilizar tanto en la oficina, en nuestro cuarto y que nos ayudarán a mantener nuestro teléfono siempre cargado. Pues como han podido ver, aún hay mucho que hacer con respecto a la carga inalámbrica. Este es un sistema que aún está en desarrollo, ya que existen muchos lugares más donde se puede colocar carga inalámbrica. Por ejemplo, tal vez las personas que manejan pueden tener en la mitad de los asientos, donde tú colocas el teléfono, un sensor de carga inalámbrica. Realmente, otra cosa muy importante con respecto al tema de carga inalámbrica es que es un sistema que debe convertirse en el estándar para todos los teléfonos. En ese momento, como les comentaba al principio del video, solamente está disponible para teléfonos de gama alta. Espero que les haya gustado el video. Si tienes una idea de qué otros lugares deberían tener carga inalámbrica, pues escríbelo en los comentarios. Y si tú eres una persona que diseña cosas, piensa, tal vez el diseñar algún mueble o algo adicional con carga inalámbrica pudiera ser una buena oportunidad. Y si les han gustado los modelos de bases inalámbricas que hemos mostrado, les dejo los links de Amazon en la descripción. No se olviden de suscribirse, compartan el video, denle muchos likes y ha sido un gusto. Hasta la próxima.